I'm gonna fight 'em all. A Seven Nation Army. Lo llamamos Derecho al Derecho. Es un espacio que emitimos los miércoles en la sintonía de Onda Cero Cáceres, en este tiempo de magazine que es Cáceres en la Onda, y lo hacemos con la colaboración siempre de nuestro abogado de cabecera, que es Daniel López Vivas. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Bien, hombre, bien. Bueno, intentando a veces aclarar conceptos y otras veces recalando en algunos de los casos, sucesos que tienen que ver, bueno, pues que terminan en la justicia. En este caso, hoy además los compañeros del diario Hoy se hacen eco de un caso que lleva tu despacho, desafortunado caso, ¿no? Porque terminaba con el fallecimiento de una persona, una chica joven, 30 años. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar del caso de Nagore Orcena, que como bien has dicho, ha salido mucho en medios de comunicación y ha causado mucha alarma social, que es una chica que falleció el 24 de agosto de 2016 en el Hospital San Pedro de Alcántara, justo después de un parto por cesárea, ya que pues estas cuestiones a todos nos inquietan mucho y sobre todo a los que somos padres mucho más todavía. Como has dicho, este tema lo llevamos nosotros en López Vivas Abogados y hace unas semanas presentamos la querella, por lo que hoy vengo casi más de entrevistado, Vicente, que de colaborador, ya que estoy dispuesto a aclararte todas las dudas que tengas sobre este caso. Igualmente, y en exclusiva para Onda Cero, vamos a entrevistar a Victoria Chamizo, que es pariente de la fallecida, pues que nos va a contar de primera mano cómo se desarrollaron los hechos. Este suceso, además, se une a otras noticias muy tranquilizadoras que hemos recibido también del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, como por ejemplo la aparición de moscas en la zona de quirófanos, que sucedió hace poquitos meses, lo que obligó a posponer algunas operaciones, o el fallecimiento de un bebé también por una presunta negligencia médica que tuvo lugar en el mes de mayo, caso que también llevamos nosotros en López Vivas Abogados. Si te parece, pues ya te digo que hoy soy más entrevistado que colaborador. Le damos paso a Victoria para que nos aclare un poco el tema. Victoria Chamizo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Nagore tenía 30 años. Sí, 30. Cumplí los 31 en octubre. El hecho se produjo cuando dio a luz, creo que su segundo hijo, ¿verdad? Sí, el segundo bebé. ¿Nagore tenía problemas de salud o estaba sana? No, era una chica sana, además tuvo un embarazo estupendo, igual que con la niña que tenía de 5 años, no, con Santiago ha tenido un embarazo estupendo. La demanda, Dani, la presentáis por negligencia médica. Sí, efectivamente, creemos que es un homicidio imprudente, es una querella penal, ¿de acuerdo? Habrá que investigar exactamente qué fue lo que pasó, llevar a declarar a los implicados y veremos a ver quién resulta responsable de esto. El SER declaró en su momento y se vuelve a recordar que no hubo ningún tipo de negligencia, que los médicos actuaron como tenían que actuar. Lo cierto, Victoria, es que Nagore creo salió de la cesárea sobre las 10 de la mañana, ¿no? Sí, 10 en punto. La llevaron directamente a la habitación. Directamente a planta. ¿Y a partir de ahí qué es lo que sucede? Pues a partir de ahí llegan las 10:10 de la mañana y es cuando su madre y su pareja, Fernando, avisan a las enfermeras de que Nagore está sangrando demasiado. La enfermera que estaba ese día allí en planta no tenía muchas ganas de trabajar y viene como quejándose que le pasaba a una chica y está parturienta, que es normal, pero no era normal porque la sangre caía de la cama. Ya. O sea, estaba sangrando en exceso. En exceso, sí. ¿Y cuánto tiempo? Caía por los dos lados de la cama. Ya. ¿Y cuánto tiempo transcurre cuando aquello Pues ya 10 minutos, ya te digo que eran las 10 cuando ella entra en planta. Sí, no, quiero decirte cuánto tiempo hasta que ya os hacen caso y la atienden. Porque Pues también a otros 10 minutos la señora cambia la sábana y a los 10 minutos Fernando va otra vez en busca de ella. Está la cama otra vez igual de sangre. ¿Se la llevan de la habitación en ese momento? Sí, bueno, buscan el celador, todo eso viene y nada, nos dicen que se la llevan a quirófano porque eso es una tontería, es un punto que está sin dar o mal dado. ¿Y a partir de ahí qué noticias tenéis? A partir de ahí ya no vemos a Nagore. ¿No la volvisteis a ver con vida? No. ¿Pero os mantienen informados? Bueno, cuando entramos en REA sí, pero ya está conectada a máquinas, bueno, ya estaba más muerta que viva. ¿Qué os dicen los médicos? ¿Qué os van informando? Bueno, pues lo primero eran unos puntos, se la bajan a quirófano y claro, nosotros esperamos con el bebé en la habitación
Pero a eso de las 11:30 o por ahí, pues mi sobrino Fernando ya baja a paritorios otra vez, a ver si encuentra por allá a Nagore, porque nadie nos dice nada. O sea, no sabíais ni siquiera dónde estaba. No, ni siquiera dónde estaba. Hasta las 3 de la tarde no nos informó un médico, el primer médico, ¿Y qué os dijo a las 3 de la tarde ese médico? que le habían tenido que operar. Primero nos dicen que el útero estaba dilatado y le han tenido que extraer. Sin embargo, luego en el informe ellos ponen que extraen un útero contraído, que le han, a ver, es que no sé cómo se llama, que le han quedado vacía. Sí. Sí, una esterectomía es el procedimiento. Sí. Y a partir de ahí, pues que va a entrar en UCI. Ellos dicen en UCI. Ya. Nosotros corremos a la UCI y en la UCI nos dicen los señores de UCI que allí no ha ingresado. Que miremos a ver si estuviera en REA. Reanimación. Sí, en la otra planta. Ujú. Claro, cuando llegamos, ella ha ingresado allí. Todo esto con un niño recién nacido, vosotros, claro. Imagino con Claro, muchos sí, nervios, sí. ¿no? Sí. Dani, vosotros decís que además, digamos, el protocolo de ginecología no se cumplió. Sí, efectivamente, está protocolizado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que antes de realizar esa esterectomía se tiene que proporcionar al paciente un medicamento llamado Carbopros, que no aparece en los informes que se le haya dado. De Eso hecho, es un anticoagulante. efectivamente. De hecho, este es el famoso medicamento que se le dijo a la familia que no estaba y que no iba a venir no lo iban a tener hasta el día siguiente porque tenían que pedirlo al hospital de Mérida. ¿Es esto así, verdad, Victoria? Sí, así fue. Sobre las 4 de la tarde, me parece que fue. Las 4 o las 6, ya no estoy muy segura, pero bueno, sobre la primera vez que entramos en REA, nos dicen que en Agorela hay que poner un medicamento que no está en el hospital, que está en el hospital de Mérida, y lo pedirán, pero a lo mejor hasta el otro día no llega. Se tardan 3/4 de hora en llegar de Cáceres a Mérida. Ya, y sobre un esa helicóptero hora. a lo mejor 5 minutos, que era la vida de una persona la que tenían ahí. Pues sí, claro, pues en ese momento estaba sangrando sin parar, claro. Ujú. ¿A qué hora fallece Nagore, Victoria? Bueno, pues a nosotros nos avisan a las 10:30 de la noche, pero desde las 9 de la noche a las 7:30 parece como que remontaba un poquillo, pero nada. A la media hora nos dijeron que no, que entráramos a despedirnos porque ya no iba a superar la noche. Y a las 10:30 nos avisan del fallecimiento. O sea, ya os habían advertido antes de que iba a fallecer. Sí, desde las 3 de la tarde. Desde la primera vez que la vemos. Ya. Le decís un poco si no se puede hacer nada, que no le pedís Claro, explicaciones. Está en un él hospital. decía que no, que estaba muy grave, que perdía sangre, que eso era como un grifo, que ellos estaban echando agua, pero el cántaro estaba lleno de agujeros. Y por más que echaba en ellos sangre, ella la seguía perdiendo. Madre mía, Por eso tremendo. cuando nos dijeron lo del coagulante, digo, coño, pero es que para mañana no va a llegar. Dani, esto decías ocurrió en agosto. Ujú. ¿Por qué se presenta la denuncia ahora? Primero porque hemos tardado un tiempo en el que el SES nos diera el historial clínico, es decir, hemos tenido que reiterar incluso en varias ocasiones que nos dieran la información porque la documentación que nos daban no estaba completa, y luego porque no hemos querido presentar una denuncia a ciegas, sino ya con hechos probados, digamos, es decir, hemos contratado un perito, un ginecólogo que nos ha estado asesorando, y una vez nos ha dicho pues, las cuestiones que no se han realizado bien, hemos presentado la denuncia. Esa ha sido la cuestión de la demora. ¿Qué dice ese perito? Pues principalmente esa cuestión, el no aplicarle un medicamento que está protocolizado, ¿de acuerdo? Es decir, que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice que es el que hay que aplicar en estos casos, pues lógicamente entendemos que es una presunta negligencia médica. Igualmente, ya has oído a Victoria, es decir, en ningún momento se informa a la familia, hay un fallo en cadena de todos los servicios del hospital, puesto que esa paciente que se está desangrando durante horas no recibe el tratamiento adecuado. Es decir, creemos que es un fallo en cadena, aunque estas dos circunstancias sí que influyen de manera importante, claro. Victoria, ¿vosotros estáis convencidos que fue una negligencia tras otra entonces? Sí, por supuesto. Es que eso era un caos ese día en el hospital. Estamos hablando Pero un caos en el caso nuestro. Ahí nadie sabía nada, nadie sabía dónde iban a Gore. La información nula.
Estamos hablando también, hay que dejarlo claro, de finales de agosto, claro, una época Sí, en la el que 24 de agosto. en la que ya sabemos que los hospitales están más cortos de plantilla, que muchos trabajadores que están de vacaciones no se sustituyen, en fin, una época del año en la que es más fácil que estas cosas sucedan. ¿Qué pedís en la denuncia, Dani? Pues inicialmente la presentamos por homicidio imprudente, claro. Lo que queremos es que se investigue esta cuestión a fondo, llamar a declarar en el juzgado a todas las personas que intervinieron allí profesionalmente ese día para averiguar exactamente qué es lo que sucedió. Eso es lo que solicitamos en la querella. ¿Se presenta por vía penal? Sí, se presenta por vía penal. Inicialmente se abrirán unas diligencias previas, ya digo, se investigará y luego ya veremos qué hacemos. Lo cierto es que la práctica nos dice que en vía penal acaban muy poca, en sentencia en vía penal acaban muy pocos procedimientos de negligencia médica, la mayoría acaban en la vía contenciosa, pero en fin, veremos a ver qué sucede. Te lo digo porque el SES insistió, justo creo que fue un día o dos después, en una nota de prensa que se habían seguido todos los protocolos, que todo estaba bien, que los médicos habían actuado como tenían que hacerlo. ¿Quién creéis que es un poco el responsable de todo esto? Pues me parece un poco prematuro hacer una implicación de culpa a una persona en concreta. Ya te digo, yo creo que ha sido un fallo masivo de todos los servicios del hospital, por el que tendrá que responder el SES, pero hasta que no se hagan esas declaraciones de todos los profesionales que intervinieron aquel día, no es tan fácil de afinar el tiro tanto. Sabemos que ha habido negligencia, pero ya digo, exactamente quién o quiénes fueron las personas concretas que la cometieron, pues no lo sabemos. Respecto a la actitud del SES, yo ya lo he comentado varias veces aquí en Derecho al Derecho. Nunca jamás por el SES se ha reconocido una negligencia médica. Es decir, nunca jamás habrás visto al consejero de Sanidad decir que efectivamente ha habido un error. Ninguna se reconoce, obligan a las familias siempre a demandar para reclamar la indemnización y en muchos casos se llega a acuerdo de confidencialidad, es decir, haciéndole firmar a la familia un documento para que no salga en prensa que han recibido ese dinero. Es la política de actuación en estos casos que tiene el SES y ya digo, yo estoy por ver algún día que salga en prensa el consejero de Sanidad diciendo que efectivamente ha habido una negligencia médica, no en este caso, en el que sea. ¿De acuerdo? Porque yo eso no lo he visto nunca. Victoria, después del fallecimiento de Nagore, ¿alguien del SES, de la Consejería de Sanidad, se puso en contacto con la familia? Nadie. 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 Es más, a mi sobrinillo, a Santiago, al bebé que nació, tuvimos que dejarle solo en el hospital cuando vinimos a enterrar a Nagore, porque no dejaron a nadie que se quedara con ese bebé. Madre mía. ¿Nadie os ha llamado para decir, mira, Nadie. lo sentimos, esto...? Nadie. Y te hablo también por boca de los padres de Nagore. Nadie ha llamado. Madre mía, es que es tremendo de verdad el desamparo que sienten las víctimas en estos casos, ¿eh? ¿Cómo está el pequeño, por cierto? Precioso. Es precioso, es un bebé precioso. Muy bueno. Se cría con su padre, claro, imagino, y con ayuda de la familia. Con su padre, ¿no? Y con los padres con mis cuñados. Ya. Él todavía es un bebé, bueno, no tiene ni un año, evidentemente, nació en agosto. Imagino que la pequeña de 5 años sí lo sentirá más, ¿no? La ausencia de la madre. Ella sí. ¿Qué esperáis que pase, Victoria? Que condenen a quien tenga que condenar. Que el SES puede tener un seguro buenísimo, pero es que jugaban con una vida. Hay una indemnización económica, pero si la hay o la hubiere, pero nadie os va a devolver la vida de Nagore, claro. Claro. Esos niños no van a volver a tener a su madre y esos padres no van a tener a su hija. Pues, Victoria, muchísimas gracias. A vosotros. Estaremos un poco atentos a ver Gracias, qué Victoria. sucede. Vale, gracias, Daniel. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ¿un caso complicado o no? Quiero decir, porque me parece que la administración siempre es muy complicado y en negligencias médicas, por lo que hemos visto otras veces, Dani, es difícil, ¿no? Porque ellos se meten un poco en ese círculo de ellos y ellos, quiero decir, se defienden mucho corporativismo. Sí, ¿no? el famoso corporativismo de los médicos, pero bueno, lo cierto es que hay muchas negligencias que se ganan. Sí es cierto que nos lo ponen difíciles a los abogados que representamos a las víctimas, pero ya digo, hay procedimientos que se ganan. Hay que pelearlos, lógicamente, realizar mucha prueba, investigar mucho, pero sí que se consiguen sentencias favorables. La pena, ya te digo, es lo que ha comentado Victoria, sobre todo el desamparo total que sienten las víctimas de estos casos. O sea, que tú fíjate que dice que no le ha llamado absolutamente nadie Claro, para me llama la interesarse atención por que el nadie, tema. y que después, pues nadie llame incluso para pedirte disculpas. Mira,
hemos hecho de verdad lo que hemos podido, lo sentimos, ayuda, en fin. Eso de verdad es una cuestión que yo entiendo que el SES debería trabajar, hacer un protocolo para estos casos, para atender a las víctimas de negligencia o de casos que quizá la familia piense que sean negligencias y luego no lo son. Da igual, pero es que parece que el SES en esos momentos ya ve a la familia como auténticos enemigos en vez de lo que tendría que ser. Claro, y ya... esa deshumanización de la Claro. sanidad, que nadie llame para decirle, mira, no sé, necesitáis incluso un psicólogo, el padre o los familiares, que os ayudemos un poco en estos momentos complicados. No, por lo que nos ha comentado Victoria, lo han pasado solos. Sí, totalmente solo. Ya digo, la información que les dieron en el hospital el día de los hechos era prácticamente nula. Iban los pobres de planta en planta preguntando a ver si estaba allí Nagore, porque de verdad que no les decían prácticamente nada. Bueno, está presentada la demanda Sí. por vía penal. Ahora tiene que decir, imagino, el juzgado si se acepta o no se acepta o si va a la vía administrativa, ¿no? Efectivamente, yo supongo que el juzgado sí que la admitirá, ¿de acuerdo? Y empezaremos las investigaciones, llamaremos a declarar a los profesionales que intervinieron ese día, pediremos alguna otra prueba si lo estimamos necesario y veremos qué sucede. En este caso, como tú decías, cuando hemos hablado del tema que haya un peritaje, digamos, fuera de ayuda, que se tiene en cuenta, no como el informe cuando decía hay un forense, que sea un forense de fuera, quiero decir que no esté metido ahí. Claro, vamos a ver, en este caso pensemos que la medicina es una ciencia muy, muy amplia, ¿de acuerdo? Y un dentista pues no sabe nada de ginecología. Pasa lo mismo, es decir, es muy importante contar con un profesional exactamente de la materia en la que se ha dado el problema para que emita un informe, porque es que de verdad que eso sucede. Al ser una ciencia tan amplia, unos no saben de lo de los otros. Entonces, claro, nosotros siempre los abogados tenemos que ir guiados y de la mano de un informe pericial, claro, es que es así. Bueno, lamentable, porque lo que hablamos es el fallecimiento de una madre cuando da luz a su hijo, que ya de hecho de por sí es un hecho doloroso. Conociendo un poco además los detalles, pues todavía da un poco más de grima, ¿no? Cómo se actúa muchas veces. Estaremos atentos un poco a partir de ahora a lo que pasa, ¿eh? Daniel López, de López Vivas Abogados, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, Vicente. Y lo dicho, estaremos atentos al caso. Por supuesto. Hasta luego. Hasta luego.